Bienvenidas y bienvenidos a este especial Cristovisión. Nos encontramos en el santuario de Guadalupe, en la capital de la República, para conocer un poco sobre el documental Guadalupe sin pasaporte y cómo surgió esta idea. Nos acompaña Carmen Elisa Alarcón Salvat, productora y directora de este proyecto. Carmen Elisa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos averiguar el por qué una mujer que es literata de la Universidad de los Andes, periodista de la Universidad de Columbia en Nueva York, resulta haciendo un documental sobre la Virgen de Guadalupe. Cuéntanos un poco. Bueno, primero estoy feliz de estar acá en Cristovisión con ustedes compartiendo esto. Es bien importante, sobre todo por lo que estamos en las festividades de la Virgen de Guadalupe, que fue exactamente como conocía a la Virgen de Guadalupe, porque tiene razón, una colombiana en ese momento estaba viviendo en Savannah, Georgia, en el sur de Estados Unidos, estaba ya siendo periodista, trabajando para el periódico católico, y yo no conocía a la Virgen de Guadalupe, ni mucho menos, pero me dice el periódico católico que necesitaba ir a cubrir las mañanitas que le cantan a la Virgen. Entonces esto era a las 4:30 de la mañana, invierno, y yo, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Y vaya si me encontré con algo hermoso, porque llegué y estaba toda la comunidad de este estado, del sur de Georgia, y te estoy hablando de colombianos, dominicanos, puertorriqueños, americanos, mexicanos, todos cantándole a la Virgen de Guadalupe y todos unidos con la Virgen de Guadalupe, y me impresionó. A las 4:30 a las 4:30 de la mañana, ¿no? Miércoles, un buen día, sí, era un día de semana, y lo que salió de ahí, digamos, lo que yo, primero que todo me impactó, porque uno conoce a la Virgen de Guadalupe como algo enteramente mexicano, y lo que yo vi ese día, esa mañana, era una unión entre toda la gente migrante, todo el mundo era migrante, todo el mundo había llegado a Georgia por cualquiera que fuera la razón, de profesiones distintas, estratos distintos, entonces con la que uno nunca entablaría ningún tipo de relación. Y eso fue lo que me enamoró a mí de la Virgen de Guadalupe, porque yo nunca había visto que nada en la vida, o sea, no hay una profesión, no hay un hobby, nada, no hay un idioma que una tanto a la gente, aparte de lo que la Virgen de Guadalupe hace. Y ahí empecé a descubrir este fenómeno. Entonces venía que el Festival de la Virgen de Guadalupe, entonces todo el mundo va, y todo el mundo, sí, una hermandad y un apoyo y una... Ella crea familias por donde va, ella congrega, pero congrega de verdad. Bueno, te das cuenta de una realidad que de pronto no habías percibido en Colombia, Total, en tu país de origen, pero ¿de dónde nace la idea de un audiovisual, de una película, de un documental? Bueno, yo ahí ya como periodista ya estaba haciendo la cobertura, digamos, de todo lo de Virgen de Guadalupe, con fotos, artículos. Lo de filmar fue cuando me llegué a Nueva York, cuando empecé la maestría en Nueva York, que primero que todo llegué yo y me he encontrado con que Guadalupe está en todas partes, o sea, en el metro, en las tiendas, en las vitrinas, en la gente, en las chaquetas, en las camisetas, en los carros, en los rines. Yo decía, como que no me imaginé tampoco a Guadalupe en neoyorquina. O sea, hasta en la estación de metro de la 34 hay un cuadro gigante de ella que permanece todo el año. Y ahí empecé yo a investigar ¿por qué tanto Guadalupe? Y terminé haciendo una investigación de la migración mexicana en Nueva York, haciéndolo como la nueva cara del catolicismo en Nueva York. Como sabemos, el catolicismo en los Estados Unidos es minoría, y es dependiendo de las migraciones que alimentan la religión católica. Acá todo el mundo es católico y no se nota, pero sí, fuera de Colombia los católicos siempre son la minoría. Fuera de Latinoamérica los católicos son minoría. Cuando llegué allá aprendí a filmar, y aprendí a filmar con una sola idea en la cabeza, y era mostrar esto que te estoy contando, que Guadalupe en Nueva York estaba en todas partes. Inclusive hay grupos guadalupanos en Nueva York que empecé a filmar con ellos en Queens, que además lo dirige un colombiano, que llevan la imagen de la Virgen de Guadalupe todos los lunes, de casa en casa, rezando el rosario y rezando por las intenciones de esa familia. Vuelva y juega. Lo mismo que encontré en Georgia, lo encontré en Queens, New York, a manos de un colombiano. Yo decía, esta mujer ya es demasiado.
para mí. Ok, pues. pero te encuentras una realidad de la gente piadosa, la gente que se encomienda a la Virgen, que se une alrededor de la Virgen de Eso Guadalupe. fue lo que me hizo filmar. Esa ¿Con qué unión. objetivo filmaste? No había ¿Qué objetivo. tenías en la cabeza cuando empezaste? No había objetivo, era para mí, nunca hubo objetivo. Fueron 4 años en que filmé en donde no hubo un objetivo específico. ¿Cuántos años? Filmé 4 años. 4 años Esto de duró trabajo. 4 años de trabajo. Sino era mostrar lo que la gente hace alrededor de ella, piensa, siente. Porque eso es el documental. Si tú te das cuenta, Guadalupe sin pasaporte es solo testimonios. Solo testimonios de gente que cree en ella. Y esa es la base de todo el documental. Lo que la gente tiene que decir. Sea por fe, sea por milagro, sea por unión, sea por separación de familia, sea por problema migratorio, pues porque ella envuelve muchas cosas, sea por justicia social. Entonces la necesidad fue demostrar lo que esta gente... Bueno, también eso tiene mucho que ver con que soy periodista, ¿no? Okay. Que uno sencillamente es un canal, ¿no? Para que la gente pueda decir lo que tiene que decir y que otra gente lo oiga. Que eso es como la funcionalidad de un periodista. Y así empecé filmando, solo que la gente hablara y dijera. Empezaste a acumular horas de trabajo en cinta Sí. o en memorias digitales. Sí, total. ¿Cuánto tiempo grabaste en promedio? ¿Sabes? ¿Tienes ese dato? Fueron 4, no, horas. Fueron 4 años. No, te estaba hablando Estamos hablando de ¿qué? ¿100 horas? Mínimo, Fácilmente. mínimo. Entrevistas, número de entrevistas que hiciste, ¿cuántas calculas? No entrevisté a menos de 10,000 personas. 10.000 personas. No es menos. ¿Tienes todo ese material? Pues es que solo en la archivado. antorcha, solo en la antorcha hay 7,000 personas. Entonces Sí. imagínate, si mi documental empieza en España, pasamos a Ciudad de México, Estados Unidos, Nueva York, Entrevistaste hombres, mujeres, niños, niños, ancianos. ancianos. ¿Qué fue lo que más te impresionó de las entrevistas? ¿Qué era lo que te movía a seguir recopilando material que de pronto no sabías que iba a pasar después con él? Total. No, porque además eso es bien importante. Nunca dejé de sorprenderme con lo que oía. Porque lo que te digo, como ella congrega a tanta gente en tantos escenarios, que siempre hay una historia nueva que oír. O sea, si tú entrevistas a la gente del DF, te habla de la Virgen de Guadalupe de una manera. Si entrevistas ya a los corredores, por ejemplo, la antorcha guadalupana sale del DF y recorre todos los pueblos expulsores de inmigrantes, entonces tú ahí oyes a las familias hablando de por qué su papá se tuvo que ir, que no conocen a su papá, a su mamá, la abuela los está cuidando, cómo les hace falta la separación de la familia, la pobreza, el narcotráfico, porque las montañas de Guerrero, esto es, bueno, en Colombia lo conocemos muy bien, pero en México este problema del narcotráfico grave empezó más bien hace pues, 5 años prácticamente. Entonces, dependiendo de donde tú vayas, ella representa una cosa diferente. En la frontera, por ejemplo, representa la misericordia por aquellos que nunca pasaron y murieron en el intento. Y en Estados Unidos representa a ella una esperanza gigante de poder tener papeles para volver. Y en España, ella representa una cosa muy diferente, ¿no? En España es lo que a los conquistadores les dio el sentido de patria cuando llegaron acá, porque todos los conquistadores eran guadalupanos, salieron de Extremadura. Entonces es una unión, dependiendo de dónde la mires. Okay. Vamos a volver un poco a estos temas más adelante en el transcurso de este especial. Quiero volver un poquitico a la parte técnica. Dale. ¿En qué filmaste? ¿Qué cámara usaste? ¿Usaste cine? ¿Usaste video? ¿Usaste una sola cámara? ¿Cómo fue esto? No, eso fueron como 7 cámaras distintas, porque pues igual uno va cambiando. Eso era lo que yo tenía a la mano. Cuando estaba en la universidad, la universidad me prestó cámaras. Después empecé a trabajar en el periódico de Nueva York y ahí usaba otra cámara pequeña para web. Después hubo un año que 2 colegas míos, Zeina Barakat y Kathleen Lingo, ella, una judía y una libanesa, se fueron conmigo al DF con cámaras profesionales HD a filmar. ¿Cine? Sí. ¿Video? Cine. Cine, correcto. Entonces hay cámaras de todo tipo. Por eso la postproducción fue tan importante. Porque bueno, tenía todo el material, pero poder hacer lo que ustedes vieron, de que todo se vea uniforme y que todo se vea como si fuera una sola cámara, eso fue mucho trabajo de postproducción que hicimos en Nueva York. Pero hubo lo que tuviera. Yo con lo que tuviera iba filmando, iba guardando.
Ok. El audio, que es fundamental cuando estás produciendo un documental. ¿Cómo hacías con el audio? ¿Tenías un equipo de micrófonos profesional? No, nada, siempre ¿Qué era yo, hacías? solo yo. No, digamos que la mayoría es entrevista. Como ven, hay muchos primeros planos en el documental, pues porque yo me tengo que acercar a la persona a esta distancia para poder oírla. Okay. Que la mayoría de mis cámaras era el micrófono pues en la misma cámara. Solo cuando fueron Seina Baracati y Catherine Lingo conmigo a México fue que usamos sistema de audio de lavalier y como el que tenemos ahorita. Eso en muy pocos episodios. Además, pues es que uno corriendo, hemos dicho, el documental, si se dan cuenta, fue todo en movimiento. Porque nadie paró para una entrevista conmigo, sino yo iba con la gente. Entonces tampoco es mucha quietud. Ni siquiera en España, cuando entré al monasterio, que eso fue un permiso a filmar por donde empieza, ni siquiera ahí se usó sonido, era solo la cámara, porque solo me dejaban entrar a mí. Bueno, además del apoyo que te dio, por ejemplo, la universidad, que te daban tus empleadores en Estados Unidos, apoyo de colegas, ¿qué otro apoyo tuviste? ¿De dónde salieron las cosas? ¿Por qué es posible esta pieza que vimos ahorita? Bueno, primero, todo lo de la antorcha, yo siempre logré que el medio para el que yo trabajara me mandara a cubrirlo. Siempre. Siempre. Todo fue en Georgia, en los periódicos de Georgia, o fuera en Nueva York, los periódicos en Nueva York, porque en Nueva York también trabajé para el periódico católico. Le hice noticias a Univisión también de la Virgen. O sea, igual siempre todo lo que yo proponía en mis lugares de trabajo tenía que ver con la Virgen de Guadalupe. Entonces así lograba siempre estar donde tenía que estar. La Virgen labra el camino, pero uno tiene que caminar. ¿Tenías asistente personal? No. Bueno, sí, la Virgen. Yo soy la asistente personal de ella. Okay. Que es porque ella siempre abre caminos, pero uno tiene que caminar. O sea, es tu milagrito de la Virgen de Guadalupe hasta ahora. Yo creo que sí, esto es por ella, para ella no me cabe la menor duda. Es más, ella fue la que fue guiando. Cuando tú me hablabas de que, bueno, ¿cómo empezó la idea? Nunca hubo idea, era la misma gente, la misma... Muy al estilo Espíritu Santo. Ok. Tienes una pieza, 55 minutos. Se va a estrenar en un par de días en Estados Unidos, Televisión Nacional, Discovery. Sí, qué bueno. Ahí no termina la historia. No. Te invito a que conozcamos el templo en donde estamos situados, uno de los dos templos que hay. El antiguo es la ermita, el templo terminado en 1947 o 46, si mal no estoy, para que, conociendo un poquito del interior del templo, nos sigas contando un poco más sobre esta experiencia maravillosa que es Guadalupe sin pasaporte. Perfecto. Ven y vamos al templo. Vamos. Acompáñame. No, más qué emoción cuando llegué a Bogotá y me encuentro con semejante templo. Eso para mí fue la bienvenida. Bienvenidos nuevamente a este especial de Cristo Visión. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nos encontramos con Carmen Elisa Alarcón Salvat, la productora y directora de Guadalupe sin pasaporte. Estábamos hablando en el segmento anterior, Carmen, sobre este proyecto, lo importante que ha sido en tu vida. Hay un tema que trasciende todo el documental y es el impacto social, la parte humana, sociológica que significa Guadalupe. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto? Bueno, sí, eso es más básicamente todo lo que es el tinte de todo el documental, porque Guadalupe, desde su aparición en 1531 en México, ella representó un movimiento social. En México en 1531 estaban aniquilando a los indígenas hasta que la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena y de esa manera se convirtió en la Virgen de todo aquel que en algún momento se siente oprimido, que en algún momento se siente desfallecido, que en algún momento se siente fuera de lugar, ¿no? Porque pues si nos acordamos en 1531 teníamos a la comunidad
todavía no era azteca, azteca vino después, pero sí hablaban náhuatl y eran los olmeca. Y ellos en ese momento se estaban sintiendo aparte de todo lo que estaba sucediendo en México. Desde entonces ella se convirtió en la madre, digamos, de todo aquel que es un caminante y se siente fuera de lugar. Entonces, en el documental, claro, está eso pasmado completamente porque ella representa la esperanza de todo el pueblo mexicano que está dividido por la frontera México-Estados Unidos. Ella representa el caminar de esta gente porque si recordamos en el documental, la antorcha guadalupana empieza en el DF y 72 días después llega a Nueva York. Se atraviesa, son 9 estados en la nación mexicana y 12 en la nación americana. Y sin dejar de moverse y de seguir adelante, y ella cruza la frontera sin pasaporte, sin nada, y ella se vuelve el punto de unión entre familias. Como vieron en el documental, hay una escena en que ven a mucha gente tocando la imagen, sintiendo esa energía y esa fe. Aparte de todo, históricamente la Virgen de Guadalupe siempre ha sido social. O sea, si nos vamos a la independencia de México, el estandarte que se utilizó para la independencia de México fue la Virgen de Guadalupe, a manos del padre Hidalgo, que hizo todo el movimiento social que independizó a México. Ahora, si entramos a la historia de Estados Unidos, nos situamos en 1960, con César Chávez en California. El movimiento agrícola. El movimiento, exactamente, el movimiento de los derechos de los agricultores ha sido la marcha más grande que ha habido en Estados Unidos. O sea, al mismo tiempo, como históricamente esto sucedió al mismo tiempo que Martin Luther King en la otra costa estaba liderando la lucha, pues, por la igualdad. California. Martin Luther King estaba al otro lado. César Chávez en California, Delano, California. Total, Delano, California. Fue Sacramento, Delano, California. Y esto fue porque los agrícolas en ese momento, los trabajadores agrícolas no tenían derechos. ¿Eso qué significa? Estaban trabajando como esclavos. No tener derechos, que no te puedes sindicalizar, que no tienes sueldo mínimo, que no tienes días de descanso, que no tienes... Y él, cargando a la Virgen de Guadalupe, que de hecho es la imagen del primer sindicato de personas agrícolas en Estados Unidos. Entonces, independientemente de la fe católica que se le tiene a la Virgen de Guadalupe, la fe como estandarte de justicia es mucho más fuerte. A ver, México se entiende clarísimamente. Apareció en México, en el Tepeyac, 1531, creo. Entiendo esa parte, se entiende esa parte. El resto de latinoamericanos, ¿por qué? Es decir, ese poder de amalgamamiento que tiene la Virgen de Guadalupe con los centroamericanos, con los colombianos. Nosotros somos guadalupanos de muchas formas también, los peruanos. ¿De dónde sale eso? Primero porque ella llega a todos los lugares, o sea, ella es la primera peregrina. Guadalupe tiene santuarios en toda Latinoamérica, ella llega primero. Sin embargo, lo que vemos en el documental es dentro de Estados Unidos, cuando ya todos somos migrantes, que era un poco lo que te contaba hace poco, lo que yo vi en Savannah, Georgia. Ella se vuelve la patrona de la justicia de todo aquel que dejó su casa, de todo aquel que anda caminando, de todo aquel que está desprotegido. Y ahí entramos todos los latinos en Estados Unidos. Ella, es más, en el documental hay una parte que hay una señora, ella es dominicana, que dice, es que ella nos adopta a todos, porque ella representa ese andar y esa dignidad de aquel que migra. Pues es que la Virgen de Guadalupe ha migrado desde el principio, como vimos en el documental, empieza en España. Y de hecho, si vemos en la parte de la historia de España, el nombre de Guadalupe es árabe. Entonces viene desde mucho más atrás. Ella siempre ha caminado y pertenece a la tradición de las Black Madonas. O sea, nos vamos hacia África, nos vamos hacia Asia. Las vírgenes morenas. Las vírgenes morenas, que son la misma que está en Polonia. Por eso Juan Pablo II es tan guadalupano. Es más, en la tumba de Juan Pablo II del Vaticano está la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe pertenece a la tradición de las vírgenes morenas, ¿no? Y la Virgen morena, pues es alrededor del globo. Pero yo siento que ella se vuelve la matrona, digamos, de todo latinoamericano, como lo declaró el Papa, la Virgen de las Américas. Es por eso, porque cada quien que se siente lejano de su casa encuentra en ella un hogar, porque se reúne la gente alrededor de ella y encuentras una hermandad en Cristo alrededor de ella. Okay. El nombre del documental.
Guadalupe. Guadalupe sin pasaporte, me imagino que tiene que ver un poco con esto que estás hablando. Claro, porque a ella no le piden papeles. Ella, o sea, la Virgen apareció al lado del río Guadalupe en España, se armó el pueblo de donde salieron todos los colonizadores de España, América. Ella se vino en ese barco con su fe, después apareció en México y a ella nunca nadie le pide papeles de nada. Pasando por la frontera, de hecho, claro, todos los corredores que llegan hasta México no tienen papeles, se tienen que devolver y la esperan los corredores al otro lado de la frontera, que tampoco pueden pasar porque no tienen papeles, y ella pasa sin ningún problema. Por eso le puse sin pasaporte. ¿Quién pasa la Virgen? ¿Quién pasó la Virgen en la frontera? La tiene que pasar el cónsul mexicano en Estados Unidos. ¿La recibe del lado norteamericano? La recibe en la mitad del puente, okay, que es en donde empieza la frontera. frontera. ¿Se la pasan? Sí, pues se la tienen que dar y él sigue de ahí en adelante. Okay. Porque una persona sin pasaporte no puede pasar, pero la Virgen no, pues no tiene problema. Bueno. La Virgen pasa por todos lados. Y sin pasaporte porque no pertenece a ningún país, porque es de todos. O sea, ella no puede tener un pasaporte de ningún país. Es más, tocaría darle todos los países. Hablábamos en el segmento pasado, si mal no estoy, de 7,000 corredores, ¿algo así? Solo los corredores. Ok, los corredores de la antorcha. ¿Qué porcentaje de esos corredores es mexicano? ¿Qué porcentaje? Eso sí, yo diría, pues en Estados Unidos, yo diría que el 80%. En ¿Ya? México, la gran mayoría, la totalidad sí, es corredores mexicanos. Sí, okay, sí, porque nadie puede venir. Pero ya en Estados Unidos sí los corredores varían de países. Hay muchos gringos que corren, por ejemplo, que son guadalupanos. Okay. Hay un dato que das también en el documental, que es el número de inmigrantes mexicanos que se cree viven en el área de Nueva York. 1 millón de mexicanos. Que eso es mal contado. Mal contado, ok. Porque son muchos más, pues, pero sí. Oficialmente. ¿Cuál es la carga simbólica de esa Guadalupe, de esa Virgen morena, hermosa y quiche? Esa Virgen que ves tú en los tatuajes de los que montan en motos, que ves en las estampas en los almacenes, que ves en los bumpers de los carros muchas veces. ¿Cuál es esa percepción desde el ojo del norteamericano, del que no es latino, del que no es seguidor de la Virgen de Guadalupe? Pues uno lo que se encuentra es, la tradición mexicana de correr por la Virgen ha venido desde siempre. Entonces dentro de Nueva York, solo dentro de Nueva York, para este día, vienen carreras guadalupanas, digamos, de todo Nueva York, de todos los condados. Son 22 iglesias que arman grupos de corredores para llegar a recibirla. Entonces, claro, te encuentras con que la gente ve una mano de corredores con el buzo, con la Virgen de Guadalupe y preguntan, como, oiga, ¿y esto quiénes son? No, es corriendo por la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Madre de todos los mexicanos, y les causa intriga. Y de todos los latinos, además. Claro. En Nueva York Total. no es solo de los mexicanos. Total. Sin embargo, dentro de la religión católica, como he mencionado, la religión católica en Estados Unidos es la minoría. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro porque pues somos muy pocos, somos muy, muy pocos. Sin embargo, la Catedral de San Patricio es la más grande que tiene Estados Unidos, que es a donde llega la antorcha. Es reconocida completamente como la madre de la Iglesia Católica en este momento. Es la única Virgen que está colgada al lado del altar mayor de la Virgen de Guadalupe, de la iglesia de San Patricio. Está la Virgen de Guadalupe. Eso es significativamente, le da la puerta abierta a todos los inmigrantes a San Patricio, que inicialmente la mayoría eran los irlandeses que habían emigrado, ¿no? Y eso es, pues es un reconocimiento a carta abierta. De hecho, el cardenal Dolan de la diócesis de Nueva York fue invitado al Vaticano y se le consagró a él dentro de la iglesia de la Virgen de Guadalupe en el Vaticano para auxiliar a los inmigrantes de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, siguiendo a la Virgen de Guadalupe. O sea, en la religión católica de Estados Unidos es clarísimo quién es la Virgen de Guadalupe, porque es la madre de absolutamente todo de quienes conforman su iglesia. Porque allá los que conforman la religión católica es gente de todos los países del mundo. Hablemos de niveles sociales un poco, un concepto un poco raro y es muy particular en los Estados Unidos, pero hay gente que tiene más dinero que otra, el trabajador raso, el trabajador que se levanta todos los días a las 3 de la mañana o trabaja toda la noche
y está el profesional, el ejecutivo, el banquero. Hay diferentes estratos, sin duda. ¿Permea eso la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos? ¿Tu percepción, el acercamiento que hubo con la gente a la que entrevistaste, la gente que viste en las marchas? ¿Encuentras desde el abogado y el médico hasta el muchacho que limpia los baños? Total, total. Es que ese es otro de la hermosura de la Virgen de Guadalupe, y es, no hay clase social, no hay apellido, porque es que además recuerda que todo el mundo es inmigrante, entonces nadie es nadie. O sea, no importa tú quién eres en tu país o de dónde vienes o en qué trabajas, cuando tú llegas a Estados Unidos se nivela una plataforma inmigrante y pues sin duda alguna la situación económica no permea, o sea, sí, no permea la fe, es más, se permea dentro de la sociedad aumentando la fe. ¿Sí me explico? Como, no, a ella la sigue todo el mundo, sin importar. Es más, los que tienen dinero son los que ponen los carros para poder llevar a los corredores, por ejemplo. Y es una tradición que va en la familia, es decir, el padre guadalupano hace a su hijo guadalupano y la madre guadalupana hace a su hija guadalupana y todos van a las mañanitas y todos van a la oración, ¿cierto? Totalmente, totalmente. El día de Guadalupe hasta disfrazan a los niños de Juan Diego. Esa es la tradición, iban todos los hijos disfrazados de Juan Diego a llevarle flores a la Virgen. Fascinante este tema de la fe. Increíble, increíble, un proyecto que surgió prácticamente de la nada, un encontrón en tu vida, maravilloso que haya llevado a la elaboración de esta pieza que vimos hace poco y que queremos volver a ver. Te invito a que pasemos un momento a la ermita que es la vieja iglesia que hay en este santuario de Guadalupe. Pasemos allá, conozcamos un poco la ermita y seguimos conversando sobre tu proyecto maravilloso de Guadalupe sin pasaporte. Vamos. Listo de una. No, además lo curioso de la ermita donde vamos a ir es que esa ermita, como bien mencionabas, fue la primera y la más antigua, y fue hecha en nombre a Guadalupe, España. Bueno, me estabas mencionando algo del río, del origen del río de Guadalupe. En el sur de España. En el sur, sí. Bueno, pues es que de ahí viene el nombre, que todos conocemos como Guadalupe. El río Guadalupe queda en Extremadura, que es al sur de España, que ahí hay que recordar que toda esa parte estuvo habitada por los árabes durante 800 años antes pues, de que España se volviera católico. Y fue justo después de que esa invasión mora saliera de España, que a las orillas del río Guadalupe se apareció la Virgen al pastor San Gil y le dijo que cavaran ahí, que iban a encontrar su imagen. Y dicho y hecho, como siempre hace la Virgen, cavaron y encontraron la estatuilla y le dieron el nombre de Guadalupe, que es el nombre... Una estatuilla pequeña, ¿cierto? Sí, es una estatuilla de una pequeña. Virgen morena. De una Virgen negra, con un niño en brazos. Rodillas, exacto. En brazos. Lo que pasa es que hoy en día ya la han vestido y se ve diferente, pero fue de ahí de donde vino ese nombre que significa rayo de luz o río escondido. Rayo de luz o río escondido. Bueno, entremos a la ermita y seguimos conversando. Ay, este es mi lugar favorito. Esta ermita fue anterior a la ciudad de Bogotá. Esta ermita es la más antigua del santuario. Se cayó varias veces por temblores, 3 o 4 veces, y fue posteriormente reconstruida. Ahorita está en un proyecto de recuperación histórica de la ermita para convertirla en el sitio central del santuario. Pero bueno, volvamos un poco al tema del proyecto de Guadalupe sin pasaporte. Nos contaste en el primer segmento sobre toda la parte técnica, cómo surgió la idea y cómo hiciste un poco el documental. En el segundo segmento hablamos de la parte social, de lo que significa la Virgen de Guadalupe para los latinos. Y hay un tema que seguramente todos los televidentes del que quieren oír y están esperando hablar, que es fe. Este año es el año de la fe, del 2012 al 2013 es el año de la fe.
Es una palabra que está en la boca y en los corazones de los católicos. Y sin duda, Guadalupe sin pasaporte tuvo que significar algo en este sentido en tu vida. Cuéntanos un poquito qué ocasionó este proyecto en tu proceso de fe. Bueno, primero, sin duda, Guadalupe sin pasaporte es acción de la fe. Es porque solo cuando uno tiene fe en que hay algo que te está protegiendo, que te está guiando, que te está llevando, como lo es la Virgen María, que es en nuestra fe y en nuestra teología, la Virgen siempre ha sido una figura central. Por eso la Virgen de Guadalupe es la reina de las Américas, por eso la Virgen de Guadalupe se le encomendó a América, la unión de la fe. Y a través de este documental he entendido mucho eso que tiene que ver, o sea, como así que ella va a unirnos en la fe, y es por lo mismo, porque es una mujer caminante, es una mujer que llega a todas partes, la Virgen es una mujer que acompaña, es un amor de madre, como lo que te hablaba desde el principio, las comunidades que ella crea es más allá de lo que la razón humana puede comprender. Es así, es la familia guadalupana y la familia mariana en la religión católica es como nuestra estampa, es nuestro sello, es nuestra protectora. Y en mi fe personal, pues cambió radicalmente, porque yo en el momento en que descubrí a la Virgen de Guadalupe, como te contaba, yo estaba en Georgia, yo duré 12 años por fuera de Colombia, cuando me fui tenía 20 y pico de años. En el momento en que yo encontré a la Virgen de Guadalupe en Savannah, Georgia, empezó, digamos, mi descubrimiento de mi propia fe, o sea, un autodescubrimiento de lo que era mi fe, con la que había crecido siempre, con la que sí, todos los domingos a misa, con la familia, como una cosa muy de costumbre, pero jamás interiorizada. Porque muchas veces, y pienso que a los colombianos nos pasa mucho eso, que la fe se vuelve costumbre. Como vivimos en un país católico y pues todo el mundo funciona de la misma manera, pues la religión no se está viviendo, la religión católica no se está viviendo como una opción de vida, como una opción de camino, como una opción de felicidad. Pero cuando uno está por fuera, o me pasó a mí, pues, y más filmando Guadalupe sin pasaporte, pues yo encontrándome con la fe de una cantidad de personas que nunca había visto ni conocido, se da cuenta que esto es una opción de vida, la fe está viva. La fe no es algo que uno guarda en un cajoncito y que va y lo recoge cuando la necesita, sino te tiene que acompañar en tu andar. Y en ese sentido de acompañar en mi andar, Guadalupe sin pasaporte y el haber hecho todo esto por los últimos, ya vamos para el 5º año, ha sido también la investigación que se genera. Como soy periodista, entonces pues obviamente todo este documental, aparte de lo de la fe, también tuvo mucha investigación y descubrí cosas hermosas de la teología católica, a través de la Virgen de Guadalupe. O sea, la labor del Espíritu Santo, por ejemplo. O sea, es de las creencias más hermosas que hay en nuestra religión. Y la gente muchas veces ni siquiera sabe qué es lo que pasa con el Espíritu Santo, ¿no? La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, tiene una peculiaridad muy grande, pienso yo, en cuestión de fe, y es que la Virgen de Guadalupe es una Virgen que apareció embarazada, que me lo recordaron acá del equipo de Cristovisión. Y sí, es verdad, ella es una mujer embarazada, lo que significa que la luz del mundo está en ella, como luz, como es Cristo, porque pues el Espíritu Santo entró en ella. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo? Pues que es que la Virgen habla el idioma donde aparece, habló en náhuatl cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, habló en español cuando se le apareció a San Gil, tiene un nombre árabe, ella habla árabe. Entonces el poder que el Espíritu Santo te da es el poder de comunicarte con quien sea, donde sea, en el momento que Dios necesite que lo hagas. Y eso es la magia de la teología en la Virgen de Guadalupe, para mí. Entonces, el entender ese poder en mi fe me transformó totalmente. El proyecto tuyo con seguridad va a afectar a mucha gente que lo vea, va a tocar profundamente a muchas personas que vean tu trabajo. Me imagino que armaste esta obra con un propósito también de fe, con un propósito de ser comunicadora
de esas vivencias tuyas íntimas, personales, pero también porque fuiste la vocera de muchas de las vivencias íntimas y personales de la gente que sale retratada o filmada en el proyecto. ¿Qué reacciones has tenido de gente que tu familia, amigos, sitios donde hayas presentado esta obra? Ya doy emoción, porque son mensajes, son puros mensajes, es la gente hablando con el corazón desgarrado frente a una realidad, a través de la fe, y si eso se oye con el corazón de la fe, pues solo puedes sentir simpatía por lo que está pasando, ¿no? Sobre todo cuando se lo mostraba a amigos mexicanos con los que vivía en Nueva York. No, pues para ellos era increíble poder estar viendo su país cuando ellos ni siquiera pueden ir a verlo, porque están encerrados en la jaula de oro de Estados Unidos. Entonces ha sido muy emotivo, y mucha gente tampoco conocía mucho de la historia de Guadalupe. O sea, que era un poco, que venía de España, que no empieza en México, okay, ¿sí? Sino, pues, sí, viene de España, llega a México y sigue hacia Estados Unidos. Es una historia más que sigue, porque va a seguir infinitamente. Y otra cosa que me impresionó mucho, y que le impresiona mucho a la gente que lo ve, es la cantidad de gente joven. Precisamente ese era un tema del que te quería hablar. La Iglesia Católica, por ejemplo, el Papa en su propuesta del Año de la Fe, uno de los aspectos claves de esto, pienso yo, es la invitación a las juventudes a revivir la fe. Y yo he visto un gran número de jóvenes que están mostrando que tienen fe y son católicos y no se avergüenzan de serlo. Es mucho más evidente esto de lo que era hace algunos años. ¿Cuál crees que es el impacto de Guadalupe sin pasaporte para las juventudes? ¿Qué crees que va a ocasionar en ellos? ¿Qué esperas? Sí, bueno, primero, Guadalupe es un movimiento joven. Guadalupe, los seguidores de la Virgen de Guadalupe primordialmente son jóvenes. Son jóvenes además porque si tú ya creciste un poquito se lo pasas a tus hijos, ¿no? Pero si te das cuenta en el documental, en México la mayoría de la gente que corre son jóvenes entre los 12 y 25 años, ¿no? Además la imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen moderna, es una imagen bonita, es una imagen que todo el mundo, perdón la palabra, todo el mundo quiere tener en su espalda, en su brazo, en la ropa, en lo que lo lleves, y es una imagen que invita a ser llevada. O sea, yo no conozco guadalupano que no lleve la Virgen de Guadalupe por donde va. Así llegue uno a la oficina y la pone en la oficina, o lo lleva uno en los jeans, la lleva uno en la chaqueta. Pero aparte de la iconografía, siento que como ella es caminante, eso se identifica mucho con los jóvenes, porque lo único que uno hace es caminar, lo único que uno hace es transformarse, es seguir viviendo, y ella acompaña en esa fe de movimiento. Y sin duda alguna es una invitación, y yo invito a todos los que estén viendo esto hoy, a vivir la fe como la vive Guadalupe, porque Guadalupe adopta a todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo que sigue detrás de Guadalupe es un grupo completamente incluyente. Acá no importa edades, no importa nacionalidades, no importa absolutamente nada de lo que usualmente nos diferencia. Con Guadalupe nada de eso importa, porque esa es una de las grandes lecciones que se ve en este documental para mí, ¿no? Y la gente lo dice, ella adopta a todo el mundo, y siento que es una oportunidad y es un llamado muy profundo, pero muy profundo, y que hay que oír. Y los jóvenes de hoy, es difícil hablar de religión. O sea, uno no llega al cumpleaños del amigo y empieza a hablar de la fe, no. Pero hay que abrir esos espacios, y más con la Virgen de Guadalupe. Si tú llegas a un sitio con una chaqueta divina de la Virgen de Guadalupe, te apuesto que hablas de tu religión. Te apuesto que tienes una ventana para decir, sí, soy católica, y sí, soy guadalupana, y sí, y como yo hay millones. Y mira, para el periódico católico de Estados Unidos cubrí el Papa en España, con las juventudes. Gracias. El encuentro de juventudes en Madrid lo estuve cubriendo para el periódico de acá,
Y no hay nada más, porque aquí tampoco nos damos cuenta, porque como todo el mundo es católico, pues no nos damos cuenta. Pero en Madrid ver esa cantidad de jóvenes caminando por las calles con sus banderas, sus cosas, bueno, Dios quiera que este año muchos jóvenes que están por ahí, que no saben bien de la fe, que no saben bien cómo vivir su fe nueva, porque es que esto es, y además estamos en Navidad, que es cuando todo se renueva, o sea, es perfecto, hay que renovar esa fe de adentro hacia afuera, sin importar en qué parte de la sociedad estás. Yo soy periodista, periodista y trabajo en el área comercial y no importa dónde uno esté, la Virgen de Guadalupe te abre caminos, para adelante, para atrás, te protege. Pues es que ella está con el niño Jesús adentro y con el Espíritu Santo, no hay mejor protección. Hazle una invitación a nuestros cristovidentes, a la gente fiel que sigue el canal, a los marianos, a los guadalupanos. Ya para terminar, porque tristemente se está acabando el tiempo de esta conversación, que creo que ha traído una gran cantidad no solo de ideas y conceptos, sino de emociones, cosa que sabíamos iba a pasar. ¿Por qué no nos dices algo desde tu punto de directora, productora de Guadalupe sin pasaporte, y nos invitas a trabajar en este aspecto de la fe para este año nuevo que comenzó hace relativamente poco, el año de la fe? Bueno, lo más importante de la fe es que te lleva a hacer proyectos mucho más grandes de lo que tú te imaginas. Cuando yo empecé el proyecto de Guadalupe, pues jamás me imaginé la dimensión. Y cuando uno hace las cosas con fe de que está bien, con fe de que está protegido, con fe de que está diciendo la verdad y que está ayudando a que la gente se entere de cosas importantes, no les quepa la menor duda que todo se da porque la fe mueve montañas, no es mentira, no es un cuento, es verdad, la fe mueve montañas, la fe abre caminos, la fe hace hermandades que nada más hace, hermandades para bien. Y yo sí invito a toda la gente de mi edad que no soy tan chiquita, pero de mi edad para abajo, les invito a todos que redescubran su fe, lean teología, los invito a leer y pues ya, a que sigan su propio camino y con proyectos grandes y sueños grandes, que eso es lo que nos pide Dios. Pide que se mueva una montaña que se mueve, entonces piden que se muevan montañas que se mueven, y más si es con fe. Maravilloso. Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te reiteramos nuestras felicitaciones por el proyecto que sacaste a la luz, por esa maravilla de trabajo que hiciste, en el que reconoces la fe de los demás y de la cantidad de gente que te cruzaste en el camino, pero también haces muy viva la tuya y la compartes con un cariño que es evidente en lo que hiciste. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que las 400 o 500 horas extra que tengas de trabajo generen alguna otra pieza. Sería muy interesante que siguieras desarrollando el concepto y el tema de la Virgen de Guadalupe, porque hace falta. Yo creo que todos quisiéramos oír un poco más, y especialmente de la gente convencida, de la gente que se ha preparado, de la gente que ha estudiado, y que muestra un amor honesto por la Virgen. Quiero agradecerle a todos los cristovidentes por el habernos acompañado en este especial. Esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, haciendo este proyecto, y los encomendamos a la Virgen de Guadalupe, la patrona de América, que se vuelva la patrona de sus corazones, la patrona de sus hogares, la patrona de sus trabajos, la patrona de su diario vivir. Muchas gracias por habernos acompañado.